Está en Dios desde hoy y para siempre. Nuestra esperanza está en Dios hasta el final. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Qué alegría volver a encontrarnos. Estábamos extrañándolos y extrañándonos los unos a los otros. Y damos gracias a Dios que el Señor hizo posible que en estos días pudiéramos estar juntos aquí. Hubiéramos querido seguir cantando, adorando a Dios en este clima tan hermoso de la presencia de Dios, pero ya tendremos tiempo para seguir haciéndolo mañana y pasado. Muchos han viajado, la mayoría han viajado hoy, y así que estarán cansados. Por eso hemos querido abreviar un poco esta primera parte. El lema de nuestro encuentro es el siguiente: nuestra esperanza está en Dios. Todos somos conscientes de que no son fáciles los días que nos toca vivir. Ante la falta de un futuro mejor, muchos caen en la desesperanza, que no es lo mismo que desesperación. La desesperanza es la falta de esperanza. Pablo les dice a los efesios que cuando estaban sin Cristo, estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso significa que el que está en Cristo no solo tiene a Dios, sino que también tiene esperanza. Nosotros tenemos una esperanza gloriosa. ¿Cuántos más dicen amén? La humanidad a través de los siglos ha tenido un humor muy oscilante en cuanto a su futuro. Israel por siglos tenía la esperanza de que llegaría el Mesías y los salvaría de las naciones que lo oprimían, y que vendría un tiempo glorioso en la tierra, al menos para el pueblo de Israel. El iluminismo del siglo XVIII creó en Europa la expectativa de un futuro casi perfecto para la humanidad. Auguraba que en el siglo XX se alcanzaría tal perfección. Las dos guerras mundiales del siglo XX hicieron trizas esa expectativa. La pandemia del siglo XXI y la reciente guerra entre Rusia y Ucrania nuevamente han inclinado el humor social hacia la desesperanza en las naciones de Occidente. El ánimo de la gente en América Latina no es muy bueno. La corrupción, la desigualdad social, la desintegración de la familia, la ideología de género y otras iniquidades e inequidades tienden a desalentarnos. En la Argentina, el aumento de la emigración de jóvenes profesionales hacia otras naciones es un claro indicio de que muchos sienten que en este país no hay futuro ni esperanza.
En medio de todo este cuadro nacional y mundial, queremos declarar que nuestra esperanza está en Dios. Muchas cosas terribles han sucedido a lo largo de la historia y aún peores acontecerán. Pero al mirar el futuro, lo debemos hacer a la luz de la bendita palabra de Dios y no meramente a la luz de las informaciones y los noticieros de este mundo. El Señor está en el trono y reina. Como dice la canción que nos enseñó hace años nuestro querido Krister Gunnarsson, el poder está en sus manos. Todo está sujeto a Él. Derrotó al maligno y venció a la muerte. Cristo ha vencido con poder. Y la segunda estrofa de esa canción dice: nunca temas, oh iglesia, el Señor habita en ti. Arde con su fuego, tuya es la victoria, pues el vencedor habita en ti. Amén. El apóstol Pablo captó mejor que ningún otro apóstol la visión de Dios por las naciones. Cuando Jesús resucitado les dijo a sus 11 discípulos: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pablo no estaba entre ellos, entre los 11. Sin embargo, y a pesar de haber sido un hebreo de hebreos y un acérrimo fariseo, parecería que Saulo, al convertirse, entendió mejor que los 11 que la salvación de Dios es para todas las naciones. ¿Cuánto le costó a Pedro ir a la casa de un italiano llamado Cornelio a predicar el evangelio? Con tal prejuicio, qué lenta hubiera resultado la evangelización de las naciones. Por eso Dios tuvo que levantar a uno fuera del staff de los 12 para llevar a cabo su proyecto eterno de llevar el plan de redención a todas las naciones del mundo. En mi último libro, El motor de la misión, señalo que fui muy impactado al descubrir que la epístola a los romanos es un tratado magistral sobre la misión. En el capítulo 15 de Romanos, casi al final de la epístola, Pablo expone de un modo magistral su visión y su consecuente carga por las naciones. El pasaje de Romanos capítulo 15, del 8 en adelante, va a ser la base de nuestra reflexión esta noche. Pero antes de entrar en la exposición del texto bíblico, cabe aquí hacer una importante aclaración. La palabra gentiles, que en estos versículos se repite 10 veces, es una palabra clave. En el griego dice etnos, del que proviene la palabra etnia en castellano. El texto se entiende mejor como lo han traducido la mayoría de las nuevas versiones al español. La NBI, la Reina Valera actualizada y otras, al poner naciones en vez de gentiles.
De modo que al transcribir este versículo de la versión Reina Valera 60, cada vez que aparece la palabra gentiles, preferí poner o leer naciones. Y arrancamos con el versículo 8 y la primera parte del 9, donde Pablo muestra el doble propósito de la venida de Cristo, de la primera venida de Cristo. Dice así: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que las naciones glorifiquen a Dios por su misericordia. El primer propósito de la venida de Cristo es mostrar que Dios es fiel a sus promesas. Dios confirma el cumplimiento de las promesas hechas a los padres durante tantos siglos. Dios tiene su tiempo. A veces, a nuestro parecer, se demora demasiado. El Mesías, tantas veces prometido y por tanto tiempo esperado, llegó cuando tenía que llegar. Pero hay un segundo propósito. El versículo 9 comienza con una bendita palabra de una sola letra. Y dice: y para que las naciones, los gentiles, glorifiquen a Dios por su misericordia. El propósito de la venida del Hijo de Dios al mundo no se limita al primer objetivo. Pablo había comprendido muy bien que Dios es Dios de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las etnias. Esto es algo que a Israel siempre le costó entender. Dios, al llamar a Abraham, le prometió bendecirlo y hacer de él una gran nación. Pero desde ese primer momento también le declaró: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Años después, cuando Abraham le ofreció en sacrificio a su hijo Isaac, mediante juramento el Señor le ratificó su promesa y le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esa era la visión de Pablo. No solo la salvación de Israel, expresada claramente en los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, sino también la salvación de todas las naciones de la tierra. Y como lo expresa en la primera frase de Romanos 15, 9, para que los gentiles, las naciones, glorifiquen a Dios por su misericordia. ¡Qué visión! ¡Qué fe la de Pablo! Sencillamente, él creyó con todo su corazón que el propósito de Dios incluía a todas las naciones de la tierra. ¿Cuándo recibió Pablo esa revelación? Desde el día de su conversión. El Señor Jesús, cuando se le apareció en el camino a Damasco, le dijo, y esto está registrado en Hechos 26, 15 al 19, cuando Pablo le habla al rey Agripa.
Pablo le cuenta así: Jesús se me apareció y me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, le dice al rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Pero Pablo fundamenta su visión no solo en una palabra que recibió particularmente del propio Jesús el día de su conversión, sino también en todas las sagradas escrituras. Por eso, a continuación, en el mismo versículo 9, la segunda parte, cuando dice, para que las naciones glorifiquen a Dios por su misericordia, sigue diciendo, como está escrito, 2 puntos. Y a continuación transcribe 4 diferentes versículos del Antiguo Testamento. 15:9 dice, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre las naciones y cantaré a tu nombre. Eso está en 2 Samuel 22:50 y Salmos 18:49. 15:10, versículo 10 dice, y otra vez dice, 2 puntos, alegraos naciones con su pueblo. 15:11, y otra vez, alabad al Señor todas las naciones y magnificadle todos los pueblos. Conocemos ese salmo, el salmo más corto de la Biblia, Salmo 117. Y 15:12 dice, y otra vez dice Isaías, estará a la raíz de Isaí, el que se levantará a regir las naciones, y las naciones esperarán en él. De este modo, Pablo se fundamenta en las profecías del Antiguo Testamento para declarar que la salvación no es solo para Israel, sino para todas las naciones del mundo. Y demuestra que no se trata de una ocurrencia suya o una revelación particular que él recibió, sino en todas las sagradas escrituras. Además de estos 4 pasajes que él directamente transcribe en su epístola a los romanos, hay muchos otros textos en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de los Salmos, que hablan de la salvación de todas las naciones. Pero lamentablemente, el pueblo de Israel no prestaba mayor atención a esa clase de profecías que anunciaban la salvación de los gentiles. Ahora quiero leer el versículo central de mi mensaje. Es el versículo 13, 15:13. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Yo leí literalmente lo que dice Reina Valera 60.
Pero en este versículo, la palabra esperanza, en la versión griega, las dos veces va precedida por el artículo definido singular la. La en castellano es artículo definido singular. La versión Reina Valera contemporánea hizo muy bien en incluir el artículo. Y se lee el Dios de la esperanza. También la Biblia de Jerusalén tiene el artículo. ¿Por qué considero importante hacer esta observación? Porque Dios, queridos hermanos y hermanas, tiene una única esperanza y muy definida para las naciones. Por eso es muy importante el artículo definido y singular. La esperanza es aquello que esperamos. ¿Qué espera Dios que suceda en las naciones? Ya lo veremos un poco más adelante. Pero antes, siguiendo la secuencia del texto bíblico, planteo la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos llenarnos de todo gozo y paz, aún en los días más turbulentos de la historia de la humanidad? El texto dice, el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Amén. Amén. Es decir, creyendo que sucederá lo que Dios afirma en su palabra. La esperanza es la fe que mira hacia el futuro. La fe, según Hebreos 11, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo vemos, pero lo creemos, y al creerlo tenemos certeza de lo que esperamos. Fe es creerle a Dios, es creer lo que Dios dice. Cuando creemos lo que Dios dice que sucederá, nos llenamos de gozo, de todo gozo y paz. Y entonces la esperanza de Dios llega a ser nuestra esperanza. El texto continúa diciendo, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Esto no es una cosa conceptual, intelectual, es algo espiritual. La fe es una acción sobrenatural de Dios por el Espíritu Santo en nosotros, que ante un valle de huesos secos y muertos, secos en gran manera, oímos la voz de Dios que dice que van a vivir estos huesos, y nosotros lo creemos, y al creerlo nos gozamos, tenemos todo gozo, toda paz, y abunda en nosotros la esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es la esperanza de Dios para las naciones? Yo les confieso que si yo fuera Dios, desde hace mucho tiempo me hubiera desanimado con respecto a la humanidad y hasta con respecto a la iglesia. Yo me hubiera desanimado. Pero Dios no es como nosotros. Él es grande y todopoderoso y sobre todo paciente. Para Él no hay nada imposible. Él es el Señor de la historia. Él tiene todos los recursos
Dios no se desanima. Hay muchas profecías que revelan la esperanza de Dios para las naciones en los tiempos finales. Menciono algunas que ustedes conocen. Dios dice por medio del profeta Joel: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. El profeta Habacuc proclama que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. El Señor, a través de Ageo, declara: yo haré temblar los cielos y la tierra, y haré temblar a todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Amén. Jesús declaró: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Isaías profetiza en el capítulo 2, primeros versículos, que habrá tal avivamiento en el mundo que las naciones correrán a la casa de Dios, que es la iglesia, pidiéndole que les enseñe los caminos de Dios. Las naciones, habiendo agotado sus filosofías, sus ideologías, sus ideas, habiendo fracasado vez tras vez, finalmente vendrán a la iglesia diciendo: enséñennos los caminos de Dios y andaremos por él. ¡Aleluya! Yo lo creo. En la epístola a los Romanos, en los capítulos 9, 10 y 11, Pablo comparte un misterio que le fue revelado por el Señor. Romanos 11, 25 al 27 dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. El misterio es este: al final de los tiempos, cuando se haya completado la evangelización de las naciones, y esto incluye todas las naciones musulmanas, islámicas, budistas, hindúes, confucionistas, etc. Cuando se haya completado la evangelización de los gentiles, todo Israel será salvo. Israel creerá que Jesús, el hijo de María, el que nació en Belén hace más de 2000 años, es el Mesías. Israel llorará por su incredulidad de siglos y se arrepentirá. Se cumplirá entonces la profecía de Zacarías: mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Habrá gran llanto y arrepentimiento en Israel. Y dice Zacarías 13:1:
En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. En el capítulo 11 de Romanos, Pablo afirma algo tremendo acerca del gran avivamiento mundial que se producirá con la conversión de Israel. Miren lo que dice el versículo 15, Romanos 11:15. Porque si su exclusión es la riqueza del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida entre los muertos. Vida entre los muertos es avivamiento mundial. Cuando Israel se convierta, ¿qué evangelización más poderosa sucederá en todas las naciones del mundo? ¿Qué será cuando Israel crea que Jesús es el Mesías? Ni siquiera lo puedo imaginar, pero va a suceder porque está escrito y la palabra no puede fallar. El apóstol de las naciones, al creerle a Dios, hizo de la esperanza de Dios su esperanza por las naciones, y su corazón se llenó de todo gozo y paz en el creer por el poder del Espíritu Santo. Hagamos lo mismo, queridos hermanos. En el creer hacemos de la esperanza de Dios nuestra esperanza y nos llenamos de gozo, de todo gozo y paz. Bendito sea el Señor. Yo he decidido creerle a Dios. Creerle como un niño. Le creo a Dios con sencillez de corazón. Este es mi secreto. Leo y creo. Leo. A ver conmigo. Leo y creo. Leo y creo. Leo y creo. Leo y creo. ¡Aleluya! Y me lleno de todo gozo y paz en el creer. La esperanza de Dios se convierte en mi esperanza. Te comparto mi secreto, muy sencillo. Generalmente tenemos la tendencia a creer que todo lo que Dios ha prometido se debe cumplir en nuestra generación. Lo mismo le pasó al apóstol Pablo en la primera etapa de su ministerio. Pero cuando alcanzó la revelación más completa del plan de Dios para las naciones, proyectó su esperanza a los siglos venideros, como él lo expresa en la epístola a los Efesios, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Seguimos con el versículo 15 y 16. Allí está el clímax, el punto más alto de este pasaje. Dice Pablo: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a las naciones, ministrando el evangelio de Dios, para que las naciones, escucha bien, para que las naciones le sean ofrenda agradable, santificada
por el Espíritu Santo. Una cosa es anunciar el Evangelio y otra cosa muy distinta es anunciar el Evangelio con esta fe y convicción. Escucha bien, que las naciones llenas, imagínate Argentina, imagínate tu nación, cualquier nación del mundo, llenas de tanto pecado e iniquidad, se conviertan en naciones santas y lleguen a ser ofrendas agradables, santificadas por el Espíritu Santo. ¡Qué visión! ¡Qué fe la de Pablo! No era simplemente para que reciban perdón de los pecados, sino porque las naciones tan pecadoras, tan llenas de inmundicia, se transformen en naciones santas y sean una ofrenda agradable a Dios por el Espíritu Santo. Nos preguntamos, ¿cómo alcanzó Pablo esa fe? Es simple, por hacer de la esperanza de Dios su esperanza, mediante la fe. Y al creerlo, se llenó de gozo y paz, de modo que abundó en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Maravilloso. Para terminar, si le preguntáramos a Dios, Señor, ¿cómo va a terminar la historia? Nos respondería, ¿cómo? Yo le he dado todas las naciones de la tierra a mi Hijo. Está escrito en el Salmo 2. ¿Acaso no han leído en mi palabra? Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Señor, ¿cómo terminará la iglesia en la tierra? Dios nos diría, tal como se lo revelé a Saulo de Tarso. Terminará siendo una gloriosa, santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Créanme, yo soy aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que ustedes piden o entienden, según el poder mío que actúa en ustedes. Señor, una pregunta más. ¿Cuándo sucederá todo esto? Eso no les importa a ustedes. Eso está en mi sola potestad. Lo que a ustedes les toca es ser mis testigos, predicar el evangelio a toda criatura, hacer discípulos a todas las naciones, desde su Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Pero para poder cumplir con tal misión, ustedes deben ser llenos del Espíritu,
llenos de todo gozo y paz, llenos de esperanza. El que está triste raramente predica el evangelio. Yo soy el Dios de la esperanza, y al creerme serán llenos de todo gozo y paz, para que abunden en la esperanza, en el poder del Espíritu Santo. Amén. Y Pablo dice en Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Amén.